Mantenga su Biblia abierta durante el transcurso del mensaje. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Puede sentarse, hermanos? Hermanos, estos últimos domingos hemos estado predicando, ¿verdad? Desde el versículo 21 de Marcos. Recuerde, ha comenzado un día de 24 horas, hermanos, que acaba de concluir en el versículo 34. O sea, Jesús se levantó un día de reposo, fue a la sinagoga, predicó. Dice la Biblia que echó fuera un demonio que había en un hombre. Después fue a la casa de Pedro. Ahí oró por la suegra de Pedro que tenía una fiebre, dice la Escritura. Y después, hermanos, cuando terminó el día de reposo, que termina el sábado a las 6 de la tarde, comenzaron a traerle, dice la Escritura, muchas personas enfermos y endemoniados. Y Jesús comenzó, hermanos, a echar fuera a los demonios y a sanar a la gente. Y no sabemos, hermanos, a qué hora fue de que Jesús terminó con la gente, hasta qué hora se fue la gente. Pero lo que sí nos dice el versículo 35, hermanos, es: levantándose, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús estaba rodeado de gente, ¿verdad? La casa, hermanos, estaba llena también. Pero para Jesús, hermanos, era muy importante orar. Y dice la Biblia que Él se levantó, no sabemos, hermanos, 4 de la mañana, 3 de la mañana, tal vez 5, tal vez aún, hermanos, no sabemos, pero dice que estaba muy oscuro, hermanos, por lo más seguro eran las 3 de la mañana, ¿verdad? Él se fue, hermanos, a un lugar solo, un lugar desierto, dice la Escritura. Y ahí Él, hermanos, comenzó a orar. Y yo sé, yo he escuchado gente, ¿verdad?, de que dice: ¿para qué necesitaba Jesús orar si Él es todopoderoso, verdad? Pero, hermanos, si bien la Biblia dice, ¿verdad?, de que Jesús, hermanos, es el postrer Adán, lo llama la Escritura, ¿verdad? En Romanos 5 y en 1 Corintios 15. Y Él toda la obra, hermanos, toda su vida como hombre la vivió, hermanos, en dependencia del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, sin lugar a dudas, que Jesús fue a orar porque Él, hermanos, amaba tener comunión con su Padre, ¿verdad? Y eso es algo que lo vemos, hermanos, en las Escrituras. Jesús, hermanos, lo vemos en una parte ser conmovido y Él dice: te alabo, oh Padre, creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Señor y Salvador Jesús era alguien que amaba, ¿verdad?, la comunión, hermanos, con el Padre. Y sin lugar a dudas, los discípulos ya sabían que Él iba a orar, porque dice que en el versículo 36 y 37 de que ellos lo estaban buscando. Y hermanos, yo no sé a usted si alguien lo busca el primer sábado del mes, ¿dónde lo va a encontrar, hermanos? ¿Será que todos saben, verdad? Oh, fulano de tal, a las 9, va al ayuno general que se hace una vez al mes. ¿O será que no lo van a ver ahí, verdad? No, ahí ni lo vayamos a buscar porque aquel nunca va, ¿verdad, hermanos? Yo no sé dónde lo buscarán a usted los martes, que es la reunión de oración, ¿verdad? Dirán, ¿verdad? Oh, fulano de tal está buscando el rostro del Señor. Los martes la iglesia se reúne a orar. Hechos 2:42 dice la Biblia que los discípulos, cuando recién comenzó la iglesia, perseveraban, dice, persistían se reunían a escudriñar las Escrituras, a tener comunión, la palabra griega koinonia, ¿verdad? Amaban tener compañerismo. Dice: a partir el pan, se reunían a comer el pan y a beber la copa, ¿verdad, hermanos? Recordando el sacrificio de Cristo. Pero dice que se reunían y perseveraban en la oración, dice la Escritura. O sea, la iglesia, hermanos, los discípulos se reunían a orar. Y hermanos, quizás esto es similar a una fogata, ¿verdad, hermanos? De que cuando ponemos la leña junta, hermanos, donde está el fuego, agarra fuego esa leña, ¿verdad? Y agarra esa fuerza, la llama. La iglesia es igual, hermanos.
Dios hizo la iglesia de tal manera que nos animamos unos a otros, nos fortalecemos unos a otros, agarramos fuego, por así decirlo, hermanos, cuando estamos juntos. La Escritura dice, no apaguéis el espíritu, ¿verdad? Usando esta ilustración, hermanos, de una llama que va siendo apagada cuando la iglesia no se congrega. He contado la historia aquí de la mamá de John Wesley. La madre de John Wesley, hermanos, en aquellos viejos tiempos, en los 1600, hermanos, la gente, bueno, y aún hace poco en nuestro país también, ¿verdad? Tenía hasta 12 hijos. Esta mujer, hermanos, tenía 12 hijos. Y 2 de ellos se hicieron famosos, ¿verdad? John Wesley y Charles Wesley. Charles por ser cantante, hermanos, compositor de himnos, y John por ser predicador. Y ellos cuentan, hermanos, de que aunque eran 12, y hermanos, yo sé que aquí hay hermanas, ¿verdad? Nuestra hermana Elizabeth no está hoy, pero ella tiene 6 hijos. Mi hermana Silvia tiene 6 hijos. Hay otros que tienen 5 hijos, ¿verdad? Otros 2. Pero hermanos, imagínense tener 12 hijos. Hermanos, yo he estado en casas de gente que tiene 5 o 6 hijos, ¿verdad? Y un montón de niños ahí, hermanos. Imagínense qué locura, ¿verdad? Pero ellos cuentan, hermanos, de que aunque estaban los 12 ahí, ¿verdad? Y en aquellos tiempos que uno tras otro se tenía, ¿verdad, hermanos? Ellos dicen, siempre había una hora del día donde mamá no estaba para nadie, dicen ellos. Papá trataba de cuidar la casa y ella tenía una hora a solas todos los días para tener comunión con Dios. Hermanos, ¿dirán eso sus hijos de usted? ¿Se recuerda, hermanos, aquella historia de aquel pastor en El Salvador, hermanos, que él tenía 2 hijos? Los 2 son pastores hoy. El señor se llamaba Roberto y sus hijos se llamaban Nahum y Roberto. Y no se me olvida, hermanos, cuando escuché una predicación de su hijo Nahum sobre la oración. Y este joven dice, ¿verdad?, de que cuando ellos eran niños y se despertaban, al igual que estos discípulos, se despiertan, ¿dónde está Jesús? Tiene que estar allá. No le iban a ir a buscar a un bar, ¿verdad? Jesús, hermanos, o en otro lugar haciendo algo indebido. Ellos sabían quién era Jesús. Y los hijos de este pastor, ¿verdad? Y el hombre había muerto cuando su hijo estaba contando. Pero dice, hermanos, de que ellos se levantaban, sabían que él estaba en su cuarto donde él oraba. Y dice que ellos crecieron viéndolo a él orar y percibían lo importante que era para su padre su relación con Dios. Y hoy dice él, yo ya estoy grande, mis hijos están creciendo, dijo este predicador. Pero cuando me vienen a orar a veces a mí en la mañana, recuerdo a mi padre, dijo, y el legado que él dejó en mí. Y hoy oro de que yo también pueda impactar el corazón de mis hijos para bien. Hermanos, recuerde que este es Pedro recordando la vida de Jesús. Marcos lo está escribiendo. Pedro recordaba este día. Pedro, hermanos, recordaba la vida de Jesús, el hábito de orar, que era algo tan importante para él. Yo no sé, hermanos, qué dirán sus hijos de usted si para usted es importante su comunión con Dios, su relación con Dios. ¿Verdad? Si usted es conocido como alguien de oración. Otra cosa que yo pensaba es, a veces los papás no tienen ni la confianza de poder orar por sus hijos. Y no estoy hablando de orar por ellos sin que ellos lo sepan, ¿verdad? Yo digo de que usted pueda ir y poner su mano sobre ellos y orar. A veces, hermanos, Satanás ha logrado de que no estemos tan cerca de nuestros hijos como deberíamos de estar, ¿verdad, hermanos? Y a veces Satanás ha logrado de que haya nada de confianza, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando los papás iban a morir, oraban por sus hijos y los bendecían. Usted ha leído en la Biblia, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, hermanos. Nosotros debemos de ser conocidos por personas de oración. Leí un libro de un pastor inglés, Martin Lloyd-Jones. Y cuando ese hombre murió, hermanos, fueron muy conocidos, ¿verdad? Escritor de libros, hermanos, un pastor usado por Dios grandemente. Y vinieron algunos hermanos y le preguntaron a la esposa, querían hacer una biografía de él. Queremos saber de la vida de tu esposo. Le dijeron qué clase de hombre él era, cuál era su preparación para preparar sus mensajes para predicarlos. Y la esposa contestó,
Voy a comenzar hablándoles de su vida de oración, porque no pueden entender a mi esposo como esposo, padre o como pastor, sin antes entender, dijo ella, que él era un hombre de oración. Este mismo hombre, Martin Lloyd-Jones, en su libro dice que el hombre llega a lo más alto que el hombre y la mujer, ¿verdad? El humano llega a lo más alto que puede llegar en esta vida cuando está en comunión con Dios. Y eso es cierto. Porque, hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado lo que es casarnos. Sé que la mujer se ilusiona quizás más que el hombre para la boda, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, el día que nos casamos fue un día especial, un día de alegría. Quizás para algunos no, hermanos, porque he visto hombres tristes en sus bodas. He visto hombres que parece que estaban en un funeral. He visto hombres que de solo verle la cara me dieron ganas de llorar. Es cierto. Algunos estuvieron ahí cuando yo me casé, gracias a Dios, ese no fui yo, ¿verdad? Estaba alegre. Hermanos, cuando me di cuenta de que mi esposa estaba embarazada, me recuerdo de que fue en el baño de la casa, por cierto, que ella me dijo, ¿verdad? Cuando salió. Y nos abrazamos y estábamos tan alegres, hermanos. Luego, ¿verdad? Como ya teníamos una niña, queríamos un varón, ¿verdad? Y cuando viene la prueba de sangre y abre y es niño. ¿Verdad, hermanos? Y todo esto es maravilloso, hermanos. Y son experiencias gloriosas. Pero ¿sabe lo que lo hizo mejor aún? Que la presencia de Dios estuviera ahí, hermanos. Porque los momentos más altos de mi vida, esos que le he contado, sin lugar a dudas, fueron momentos altos. Pero los más altos, hermanos, los de más asombro de mi corazón, por así decirlo, es cuando he estado en comunión con Dios, hermanos. Íntima comunión con Dios. Yo sé que a veces varía nuestra oración. Yo sé que hay temporadas en nuestra vida espiritual donde nos sentimos más cerca de Dios que otras, ¿verdad, hermanos? Y yo las he tenido también. También, hermanos, por mi propia culpa me ocurrió lo que dice allá en Apocalipsis 2, de que la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, hermanos. Usted quizás y a mí nos ha pasado eso, ¿verdad? Yo sé, hermanos, pero hemos experimentado lo que es la comunión con Dios. Ahora, sin lugar a dudas, hay algo que en la iglesia cristiana se le conoce como los medios de gracia, ¿verdad? Medios de gracia se le conocen a hábitos, cosas que podemos hacer para tener comunión con Dios. Leer la Biblia, congregarnos, cantar alabanzas, ayunar. Lo que yo he visto, hermanos, es que, y lo que he escuchado y lo que he leído en libros, que siempre lo que más cuesta de todos los medios de gracia es orar. El pastor Paul Washer, que tiene muchas predicaciones sobre oración, hermanos, y a mí me gusta mucho escucharlo a él sobre la oración. Él dice de que mi carne, dice él, mi naturaleza pecaminosa que todos usted y yo tenemos, odia más orar que leer la Biblia. Y yo puedo decir lo mismo. Para mí en la mañana levantarme, se me es más fácil leer que orar. Hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa se opone a la oración, se resiste. Así como a veces, hermanos, yo sé que tengo días para salir, tratar de caminar, ¿verdad? O de hacer la bicicleta o cualquier cosa. No tengo mucho tiempo, lastimosamente, pero trato de 2 días a la semana, si puedo 3, pero 2 no puedo fallar y a veces no tengo ganas. No tengo ganas. Quiero sentarme a ver tele, hermanos. Llego de trabajar y no quiero hacer la bicicleta, ¿verdad? Pero lo hago, siempre lo hago. No fallo esos 2 días, porque sé que son los únicos que tengo y porque sé que va a ser bueno para mi salud. Y después me siento hasta mejor. Charles Spurgeon dijo, cuando no quieres orar, ten cuidado. Es ahí cuando tienes que orar el doble. Hermano, no tiene ganas de venir a la iglesia a la oración, tiene que venir el doble. Ya no quiere venir a ayunar, preocúpese. Es ahí cuando más tiene que venir. Es ahí cuando tenemos que hacer el esfuerzo. Porque si yo le doy a mi carne todo lo que mi carne pecaminosa quiere, hermanos, ¿a dónde llegaría a terminar? Si el hombre se deja ir por todos sus deseos, puede terminar hasta en la cárcel, puede perder su familia.
puede hacerse todo tipo de mal a su cuerpo. Nuestra naturaleza es mala. Por tanto, no nos debemos dejar guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo de Dios y su palabra, hermanos, que nos debe de guiar. Paul Washer dice que un joven se le acercó y le dijo, ¿cuánto debo de orar? Yo me recuerdo que cuando yo era joven, hermano, siempre tenía esa inquietud, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Y me recuerdo que leí un libro de este pastor Ian Bounds y vi, hermanos, que los hombres de Dios, ¿verdad? Y el tiempo devocional que tenían. Y siempre sentí una atracción hacia esas cosas, hermanos. Hacia la oración. Pero esta es la mejor respuesta que yo he escuchado. Cuando le preguntaron a Paul Washer, ¿cuánto debo de orar? Paul Washer le contestó al joven, ora hasta que puedas decir con todo tu corazón, oh dulce hora de oración, cuánto anhelo que llegues. Y es ahí, hermanos, yo creo, cuando estamos caminando espiritualmente correctamente. Cuando mi corazón, hermanos, anhela la hora de la oración. Hermanos, yo no me imagino que a Michael Jordan, ¿verdad? Cuando ya era la hora de ir a jugar sus partidos de básquetbol, el hombre iba de mala gana. No, era una pasión para él estar ahí. Al hombre que le gusta ir a pescar, ¿verdad? No va ahí, hermanos, como que tengo que ir a pescar a la fuerza. No, él va. Disfruta estar en el océano, en oscuro, pescando. Hermanos, a nosotros nos gusta, ¿verdad? Orar. Al cristiano, hermanos, encuentra un deleite en orar. Para el cristiano, cuando está caminando bien, hermanos, la hora de orar es dulce. Yo durante mi semana, hermanos, el día viernes, ¿verdad? Es un día, hermanos, que he apartado para hacer las prédicas. Viernes, sábado y domingo en sí. Pero el viernes lo he apartado el día, ¿verdad? Y siempre que va llegando ese día, hermanos, es mi día favorito de la semana. Porque yo sé que voy a comenzar orando, ¿verdad? De los sábados, y lo digo de todo corazón, el que más me gusta es el del ayuno, hermanos. Es más, después hasta más alegre anda uno el resto del día, ¿verdad que sí, hermanos? El día que uno vino a ayunar y solo un par de horas y después se fue, hermanos, hasta más alegre anda uno el resto del día. Pero el día que uno no ha estado en comunión con Dios, hermanos, se siente uno diferente, ¿verdad? Y no hay nada más horrible, hermanos, para mí que sentirme carnal. No hay nada más horrible para mí, hermanos, que sentirme que estoy en la carne, hermanos. Eso es algo feo. Y el que ha conocido a Dios sabe y ha experimentado ambas cosas, ¿verdad, hermanos? El Salmo 42, versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y si usted ha estudiado alguna vez el bramido que pegan los ciervos, ¿verdad? Es un ruido que hacen cuando están sedientos. Y yo sé que hay diferentes ciervos, ¿verdad? Creo que hay uno de Canadá y hay otro de otros lugares. Pero estaba escuchando los sonidos, hermanos, y hay unos ciervos que hacen un sonido que se escucha como un llanto. Y cuando uno lo escucha, ve la ansiedad o el deseo que ellos tienen, hermanos, de beber agua. Y yo pensaba, hermanos, en ese salmo, ¿verdad? Y otra traducción lo traduce así, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego ese salmo dice de que él estaba lejos de la casa de Dios, lejos del pueblo de Dios, y él recordaba su antigua vida, y él anhelaba volver a estar en la presencia de Dios. Y hermanos, nosotros como iglesia, ¿verdad? Hermanos, nuestra alma debe anhelar estar en la presencia de Dios. El rey David dijo en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, dijo él. Y cuando él pecó y se alejó de Dios, él oró en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. En el Salmo 18:1, David dijo, te amo, oh Jehová, castillo mío y redentor mío. Hermanos, David amaba a Dios. Él amaba la presencia de Dios. Es más, él danzaba en la presencia de Dios y llegó a decir cuando llevaban el arca, por causa de Jehová yo me haré más vil, dice él. Hermanos, él amaba adorar a Dios. Y el hombre que conoce a Dios, la mujer que ha conocido a Dios, que se ha derramado el Espíritu de Dios, hermanos, sabe
el gozo que eso produce. Hermanos, el Salmo 42, como el siervo clama o anhela, ¿por qué lo anhelaban? ¿Por qué anhelaban esas corrientes de agua? Porque él ya había experimentado, hermanos, lo que era Dios. El que ha conocido a Jesús, como Jesús dijo, ¿verdad? Todos los sedientos, en Juan 7, vengan a mí, beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, hablando de su espíritu, dice la Biblia, no tendrá sed jamás. Hermanos, el que ha experimentado a Dios, el que ha conocido a Dios, el que ha orado, ya no le satisfacen las cosas del mundo. Y eso es, hermanos, porque yo siempre oro que el joven nazca de nuevo, ¿verdad? Porque yo siempre hago ese énfasis, porque yo fui joven y yo, hermanos, no crecí como creyente. Y hermanos, yo experimenté la salvación, ¿verdad? Y yo, hermanos, sé de que cuando uno ha experimentado la presencia de Dios, el poder de Dios, ya nunca se siente igual uno en el mundo. Antes yo escuchaba, hermanos, todo tipo de música, hermanos, que decía todo tipo de cosas. Es más, aún en El Salvador me ponía a comprar CDs de música que hasta que vine aquí comprendí las barbaridades que decía. Pero cuando uno se convierte a Cristo, hermanos, ya eso lo siente tan vacío. El apóstol Pablo dijo, hablando de su vida religiosa, cuántas cosas para mí eran ganancia, hoy lo estimo como basura, comparado a conocer a Cristo. En la Biblia vemos, hermanos, que el hombre que tenía un encuentro por Dios, la mujer que tenía un encuentro con Dios, era diferente. A tal punto que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por su misma, hermanos, comunión con Dios. Hay un himno que se llama Me ha tocado, ¿verdad? En inglés. Lo traducí un poquito, hermanos. Pero dice, sí, Él me ha tocado y su gozo ha inundado mi alma. Algo me ha ocurrido, dice él, recordando su salvación. Yo sé que Él me tocó, que Jesús me tocó y me sanó, dice. O sea, la salvación es algo glorioso, hermanos. Es un evento maravilloso. Es el evento más importante de la vida de una persona. Yo me recuerdo, yo siempre oraba, hermanos, que Daniel conociera a Dios de una edad temprana. Y me recuerdo cuando él ya cumplió 11 años, hermanos, me lo llevé a nuestro retiro de jóvenes. Yo era líder en aquel entonces, ¿verdad? Entonces lo llevé, hermanos, y yo me recuerdo que yo iba orando, Señor, que tenga un encuentro contigo, que tenga un encuentro contigo. De repente en alabanza, hermanos, en adoración, lo volteo a ver, hermanos, y yo hasta tengo la foto de ese día. Gracias, Ronald, es que estoy enfermo, por eso es, hermanos, que ya mi voz está molesta. Pero hermanos, yo me recuerdo que yo oré por él y yo oraba que él tuviera un encuentro con Dios a temprana edad y hermanos, ese fue el día, hermanos, que el Espíritu de Dios comenzó a obrar en él. Hermanos, debemos de exponer a nuestros jóvenes a la presencia de Dios. Debemos hacer oraciones por ellos. Debemos imponer manos a ellos. Sabiendo que no es nuestro toque el que los va a salvar, no, pero es el toque de Dios, hermanos, el que los vendrá a salvar. Debemos estar constantemente orando, hermanos, para que ellos conozcan a Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 2 dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios nos revela quién es Dios a nosotros. Pero para el hombre carnal, dice la Biblia, las cosas del Espíritu le son ¿qué? Locura. No las puede comprender. Porque necesita ser revelado por el Espíritu. Hermanos, para mí orar era una locura antes. Comunión con Dios, cantar. Para mí todo era una locura. Que Dios me va a escuchar. Que Dios va, ¿qué le importa a Dios que yo le cante? No. Para el hombre carnal todo es una locura, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Dios, hermanos, nos damos cuenta que Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y dice que aún los cabellos de nuestra cabeza tiene contados. Hermanos, mire Pedro aquí, lo tiene, versículo 36. Lo tiene, hermanos, de Marcos 1. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Lo trataba de hacer, trataba, ¿verdad? Porque
Todavía estoy aprendiendo una exégesis de esto. Estaba viendo, hermanos, que en el idioma original griego que se escribió el Nuevo Testamento, como que lo estaba regañando Pedro a Jesús. Todos te buscan. Como, ¿qué estás haciendo acá? Pedro era carnal todavía, ¿verdad? Él no entendía el deleite, el gozo que Jesús tenía en tener comunión con su Padre. No estaba yo presente, pero el hermano Elías una vez me contó algo que me quedó bien grabado. Los testigos de Jehová en el trabajo le dijeron, hablando de la oración, ¿qué vas a hacer la iglesia los martes? Vamos a orar. Y le dijeron, no podemos entender cómo pueden orar media hora. Es una locura para ellos, ¿verdad? ¿Cómo pueden? ¿Cómo puede ser? Cuando fui a El Salvador me recuerdo que hablaba con uno de mis familiares y la señora, ¿verdad? Mi tía me dijo, ¿qué se siente? Me dijo ella, que Dios venga a tocar el corazón de uno, ¿verdad? El que no conoce a Dios, hermanos, no comprende estas cosas. Y por eso nosotros debemos predicarles el Evangelio, porque como la lectura que leía nuestra hermana en Efesios capítulo 1, versículo 13, que ella leyó, dice que desde el momento que escuchamos el Evangelio y creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no va a llegar a las personas a menos que el Evangelio llegue a las personas. ¿Y cómo llegará? Por medio de la iglesia. Por eso debemos hablarles del Evangelio a nuestros hijos y orar para que Dios los salve, ¿verdad? Exponerlos a la presencia de Dios, hermanos. Y yo sé que Dios es soberano en la salvación, sí lo es, pero Dios habla a los padres, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, ¿verdad? De hablarles del Evangelio. El domingo pasado, después de aquí nos fuimos con Daniel a una actividad, hermanos, para pastores y para estudiantes. Iban a dar unas ayudas a estudiantes. Y nos pasaron a varios de nosotros a orar. Y de último pasaron a un anciano. Se miraba ya en sus 80s, lo más seguro, hermanos, bien mayor el señor, a puras penas caminó, llegó, agarró el micrófono. Y él dijo antes de orar, para despedirnos, mientras orábamos, recordaba a mi madre, dijo él. Y mi madre, cuando tenía 90 años ya, su salud estaba muy deteriorada, ella es muy frágil de salud. La llevamos a un asilo de ancianos porque necesitaba que alguien la cuidara las 24 horas del día. Y dice que cuando él la llevó y su mamá pues estaba triste, ¿verdad? ¿Y quién no, hermanos? Yo he trabajado en un asilo de ancianos y sé cómo es. Y dice que ella estaba muy triste y la fue a dejar él. Y la señora le dijo, hijo, ya no sirvo para nada. Ya no puedo hacer nada. Una mujer que siempre le gustó trabajar y le gustó trabajar también en la iglesia y sirvió. Y me imagino que estaba triste en ese momento, ¿verdad? Y comenzó a decirle así. Y él dice que le dijo a la mamá, mamá, le dijo él, puedes hacer el servicio, puedes servir a Dios en lo que tú me enseñaste desde pequeño. Dice, tú me enseñaste a orar. Y aquí, aún en tus últimos años, le dijo él, puedes servir a Dios orando. ¿Y qué privilegio más grande es ese, hermanos? Que aún en nuestros últimos años podamos ser fructíferos, como la predicación del martes, ¿verdad? En los últimos años, seguir dando fruto, dice la palabra de Dios. Sirviendo a Dios en oración. Porque algo que vemos en la Biblia, hermanos, es de que Dios ha decretado de que su iglesia avance por medio de la oración de su pueblo. Vemos, hermanos, que hay cosas que sí, Dios las hizo sin que nadie las pidiera, como mandar a su hijo a morir en una cruz, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que muchas cosas que Dios hizo fue por medio de la oración de Moisés. Por medio de la oración de la iglesia que se reunía a orar en Hechos 4, ¿verdad? Muchas cosas que Dios hace, las hace en su soberanía por medio de la oración de su pueblo. Como respuesta a una oración. Como respuesta a un clamor. Entonces, hermanos, vemos la importancia. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar ni pedir en nuestra debilidad como conviene. Pero el Espíritu Santo viene y nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Qué bueno es eso, ¿verdad, hermanos? No oramos solos, el Espíritu de Dios viene a ayudarnos a orar.
Quizás usted, porque a mí me daba un temor, hermanos. No había orado tanto. Cuando me dijeron una vez, no era líder de jóvenes aún, ¿verdad? Hermano, pase a orar. Media hora voy a orar, ya estoy igual al testigo, ¿verdad? Media hora. No estoy acostumbrado. Hermanos, me tuvieron que quitar el micrófono después. Y hermanos, por eso uno aprende a orar congregándose con otros, ¿verdad? Así aprende a orar. Uno aprende a orar, uno aprende a tener comunión con Dios, uno aprende a meditar mientras ora. La mayoría de las cosas que yo digo, hermanos, cuando predico, ¿dónde se me vienen a la mente? Cuando oro. Es ahí donde va agarrando forma el pasaje. Si lo estudio, si trato de estudiar el contexto, ¿verdad? Y las palabras y todo eso, hermanos. Pero ¿de dónde se viene formando el mensaje? Orando, meditando, contemplando. Parte de orar es callar y escuchar a Dios. En su ley medita de día y de noche. Hay una meditación, ¿verdad? Los siervos de Dios del pasado hablaban de esto. Mientras oramos. Y para Jesús esto era muy importante. Mira el versículo 38, ¿lo tiene? Jesús les dijo, ¿verdad? Porque Pedro le dice, todos te buscan. Jesús le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba, dice, en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echó fuera muchos demonios allá. Hermanos, Jesús sabía que iba a predicar esas ciudades y él oró antes de predicar. Hermanos, vemos esa importancia de Jesús, de tener comunión con Dios. Porque no le podemos ir a hablar a la gente de alguien que no conocemos, ¿verdad, hermanos? Y Jesús tenía esa comunión con Dios antes de ir a predicar. Es más, en Lucas 10:12, vemos que Jesús va a llamar a los 12 apóstoles. Pero estos hombres iban a ser muy importantes para el desarrollo de la redención, ¿verdad, hermanos? Muy importantes para predicar el evangelio. Y dice en Lucas 6:12 que Jesús pasó la noche entera a solas, orando en un monte con Dios. O sea, los discípulos, me imagino que lo vieron, que él se fue allá. Y quizás algunos lo fue a ver, hermanos, o lo vio, o Jesús les contó después. Pero él, hermanos, pasó allá y luego regresó y de todos los discípulos llamó, hermanos, los que iban a ser los apóstoles. Vemos la importancia que era, lo importante que era para Jesús orar y clamar por los que él iba a llamar. Me recuerdo lo que contó David Jeremiah, hermanos, el pastor. Él dijo de que él se llevó siempre muy bien con su hija. Es más, él dice de que él siempre ha sido una prioridad estar con sus hijos. Cuando su hijo dice que jugaba en el equipo de béisbol de la escuela, dice él, yo procuraba ir a todos los juegos posibles para que él viera que yo estaba ahí, dice. Y hermanos, este hombre dice de que con su hija se llevaba muy bien. Y cuando cumplió 18 años, ella les dijo a los papás, ¿verdad? O cuando estaba graduándose de high school, que iba a aplicar a una universidad lejos. Y la aceptaron y se fue. Y sabe, él dice, es increíble, dice, yo siempre oraba por mi hija, pero esos años, los meses que ella estaba en la escuela, yo me sentía más cerca de ella en la oración. Dice. Cuando yo oraba por ella, yo me sentía cerca de ella. Porque por medio de la oración, dice él, cuanto más oraba por mi hija, más amor Dios daba en mi corazón por ella. Hermanos, cuando oramos por las personas, les vamos agarrando amor, ¿verdad? Si usted ora por su esposa, le va a ir agarrando más amor, si no, cada vez va a ir peor la cosa, ¿verdad? Hermanos, les he contado muchas veces, les he dicho esta frase. Pero Spurgeon dijo, nadie me puede hacer un mayor acto de bondad, nadie me puede hacer un mayor bien que orar por mí, dice. Él entendía, hermanos, la importancia de la oración. Él miraba cuán importante era para el cristiano. Los apóstoles dijeron, ¿verdad? En Hechos 6, no debemos descuidar, dice, nuestra vida de oración y de predicación de la palabra. O sea, ellos miraban la importante que era, hermanos, escudriñar las escrituras, pero también orar para su vida espiritual. Y yo sé, hermanos, que no hay nada más importante en nuestra vida espiritual que orar y leer la palabra del Señor. Estas son las dos cosas más importantes que hay en la vida espiritual de una persona. Y en la vida de Jesús lo vemos. Y recuerde,
Como cristianos, nuestro llamado es a tener la mirada fija en Cristo Jesús. A seguir, Pedro dice, sigan sus pasos. Pasos o pisadas, dice otra traducción. La palabra griega habla de una persona que va dejando una huella, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, digamos que yo voy caminando en la nieve, mi pie es un poco más grande, ¿verdad?, que el de mi hijo, digamos, y él va caminando detrás por el camino que yo le voy enseñando. Jesús vivió una vida, hermanos, dándonos un ejemplo de lo que debemos hacer. Y Jesús oró, ¿verdad? Para él fue importante. Y si algo es importante para él, lo debe ser para mí, ¿verdad? Si para él fue importante orar por otros, para mí lo debe ser. Y si puede poner nuestra mano en la pantalla, Juan 17, versículo 6. Esta es la oración de Jesús, ¿verdad? Y se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Como un ejemplo de lo que Jesús está haciendo hoy a la diestra del Padre por nosotros. Pero Jesús comienza a decir esto. He manifestado, le dice Jesús al Padre, ¿verdad?, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. O sea, Jesús está hablando de la iglesia, de los suyos, de aquellos que el Padre le dio. El versículo 9 dice así. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, como vamos a ver más adelante. Jesús está orando por los que van a creer, por los que van a ser salvos. Por aquellos hermanos que Él iba a derramar su sangre en la cruz el siguiente día. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por ellos está orando Jesús. Porque tuyos son, y sigue diciendo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. El versículo 11, hermana, por favor. Ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y mira el versículo 15. Jesús está orando por ellos. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, dice Jesús, sino que los guardes del mal. Y en el versículo 17, Él dice, santifícalos en tu verdad. Mira, Él está orando por la santidad de estos discípulos, por la protección de estos discípulos, para que ellos puedan seguir hacia adelante. Tu palabra es verdad. Y si puede el 18, hermana. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Y en el versículo 20 dice Él, no ruego solamente por estos, sino, y ahí estaba usted y yo, ¿verdad?, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, ahí estaba en el corazón de Jesús, hermanos, el orar por usted y por mí. Aún en Getsemaní, si usted lee los evangelios y los estudia detalladamente, todos los días antes de algo importante que iba a suceder, hermanos, la Biblia hace el énfasis que Jesús oró mucho. Por ejemplo, antes de morir en la cruz en Getsemaní, dice que Jesús fue a orar 3 horas, ¿verdad? Y dice que la batalla espiritual era tan grande, hermanos, que aún salían de su frente sudor como gotas de sangre, dice la Escritura. Y mientras Él oraba ahí, hermanos, dice la Biblia de que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. O sea, Jesús, hermanos, oró en Getsemaní, hermanos, y Él antes de morir en la cruz se fortaleció por medio de esa comunión con el Padre. Por medio de la oración, hermanos. Como hombre Él oró, como hijo Él oró. Y cuando Él se levanta entre los muertos, Isaías 53:11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Su alma quedará satisfecha. Hermano, Jesús vio la iglesia, ¿verdad? Él oró por la iglesia. Él murió por la iglesia. Para que hubiera un pueblo, ¿verdad?, que pudiera tener comunión con Él. Hebreos 7:24, si lo puede poner nuestra hermana. Hebreos 7:24 y 25 dice, pero Jesús conserva un sacerdocio inmutable, que no cambia, ¿verdad?, puesto que permanece para siempre, por lo cual también es poderoso Jesús para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y mire lo que Él hace, vive para interceder por ellos. O sea, la Biblia que enseña, hermanos, que cuando una persona ora, el Espíritu Santo está obrando en su corazón, ¿verdad? Cuando una persona ora, Jesús está a la diestra del Padre.
Cuando una persona ora, el Padre está escuchando, hermanos, y contestando la petición, ¿verdad? Cuando una persona dobla sus rodillas en oración o parado o como usted ore, ¿verdad? Y está teniendo esa comunión con Dios, hermanos. La está teniendo con todo lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está teniendo una comunión, hermanos, con toda la Trinidad de Dios. Y Jesús hasta el día de hoy sigue estando a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Así que como cristianos, hermanos, debemos orar y debemos ser como Jesús. Porque a veces, hermanos, yo sé que las personas miran la oración o cuando oran hablan solo de pedir cosas, ¿verdad? A Dios. Y Jesús dijo, hermanos, que nosotros no debíamos de ser como la demás gente. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, dijo Jesús. O sea, no oramos solo por pedir, ¿verdad? O no oramos, hermanos, no hablamos a Dios como que si Él solo fuera un genio que está ahí para hacer lo que nosotros queremos. No, lo que vemos en la vida de Jesús era algo muy diferente, hermanos. Él amaba al Padre, Él tenía una comunión con el Padre. Quizás usted tiene algunos ciertos amigos, algunas personas que no mira muy a menudo, pero que cuando los ve a usted le gusta hablar con ellos. Hay un hermano el otro día, andaba algo apurado, hermanos, y lo vi en guagua. Y yo ya tenía muchos años de no verlo y ya no lo reconocía, hermano. Agarré unas libras extra. Y me hacía así, hermanos, yo no sabía quién era y cuando lo vi, yo ahí mismo dije, oh Señor, voy a estar una hora aquí. Y cabal, ¿verdad? Y me gusta hablar con él también. Y a él le encanta hablar conmigo siempre que me ve. Hermanos, quizás hay alguien con que usted le encante hablar, ¿verdad? Hermanos, sin lugar a dudas, nosotros podemos venir y hablar con Dios, tener comunión con Dios, disfrutar, estar con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora quisiera concluir, si quiere ir en la Biblia o en las pantallas también, Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. En Lucas 11:1, y quisiera concluir, ya que ya hemos visto lo que es la oración, ¿verdad? La oración es comunión con Dios, hermanos. La oración, hermanos, es un llamado que tenemos como cristianos. La oración, hermanos, es lo más alto y más grande que un hombre o una mujer pueden experimentar. Ahora yo quisiera que miráramos cómo debemos orar. Versículo 1, lo tenemos. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vemos lo mismo, ¿verdad? Hermanos, si yo quiero saber sobre, no sé, hermanos, carros, me lo voy a acercar al hermano Gilberto. Si quiero saber de framear, ¿verdad? El hermano Ricardo. Pero hermanos, aquí ellos querían saber de la oración y sabían que Jesús, hermanos, tenía esta comunión íntima con el Padre. Y se acercan a Él y dice que Jesús les dijo en el versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, 2 veces Jesús les enseña esta oración, ¿verdad? Una es en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Y allá en Mateo 6, Jesús les dijo de que cuando hicieran esta oración, no la tomaran como una vana repetición, como una fórmula, ¿verdad? Como algo que solo iban a leer así de rápido y ya. Sino que Jesús lo que les estaba enseñando era un modelo de oración. Peticiones que debían hacer. Cómo debería de verse estructurada su oración. Y si vemos acá, lo primero que Jesús dice que debemos orar es para la gloria de Dios. Que su nombre sea glorificado. Hermanos, seamos sinceros. Cuando usted ora, ¿es esa su preocupación más grande? Que Dios sea exaltado, que Él sea alabado. Yo creo que de muchos de ustedes sí. Porque en los ayunos, cuando escucho orar o cuando me piden oración, sus oraciones siempre está el deseo que Dios sea glorificado. Que venga su reino, que almas le conozcan, ¿verdad? Siempre estamos orando por salvación de personas, hermanos. Que se haga su voluntad.
O sea, vemos un anhelo, hermanos, y un deseo de orar para que Él sea glorificado. Y luego en el versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, la oración, hermanos, yo oro que esto sea verdad en usted y en mí, que lo que más oremos, hermanos, o lo primero que esté en nuestras oraciones es una alabanza a Él y que los demás lo alaben a Dios también. Porque fuimos llamados a buscar primero su reino y su justicia y lo demás va a venir añadido, ¿verdad? Porque fuimos llamados a amarlo a Él con todo el corazón, el alma y fuerzas, y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aún en la oración vemos ese orden, ¿verdad? Hermanos, es un anhelo de su corazón que personas alaben a Dios. Recuerdo una vez, hermanos, estaba orando, estaba alabando a Dios, sintiendo la presencia de Dios. Y yo oré, ¿verdad? Y de verdad lo oré con todo mi corazón. Señor, yo anhelo que mis hijos te puedan adorar igual o más de lo que yo te adoro. Pero yo anhelo, y es mi anhelo más grande para los hijos, para los jóvenes, para toda persona que viene a este lugar, hermanos, que conozcan a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios del Rey David, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y puedan tener una comunión íntima con Él. En el versículo 3, Él comienza a pedir por el pan. Y aquí vemos, hermanos, de que Jesús nos enseña a orar en total dependencia de Dios. Dependemos de Dios para trabajar, ¿verdad, hermanos? Dependemos de Dios cada mañana. Aquí podríamos decir orar por nuestras necesidades físicas, sanidades también. Aquí lo que dice es que a Dios le importa cada aspecto de nuestra vida. El versículo 4. En la oración pedimos perdón por nuestros pecados, ¿verdad, hermanos? Creo que cada uno de nosotros cuando ora, cuando está en oración, hermanos, hay un tiempo de arrepentimiento de nuestros pecados, ¿verdad? Hay un momento de arrepentimiento de nuestros pecados y no solamente eso, pero también perdonamos, dice ahí, a los que nos deben, a los que han pecado contra nosotros. Es en la oración, hermanos, como Dios sana nuestro corazón para perdonar a los que nos han herido, hayan pedido perdón o no. Luego dice en el versículo 4, esto se puede traducir como no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? Si hay algo que trae debilidad al alma de las personas cristianas es la falta de oración. Cuando no oramos, hermanos, nuestras almas se debilitan de tal manera que somos una presa fácil para Satanás. Pero Jesús aquí nos enseña, hermanos, de que oremos para no caer en tentación. Y luego quisiera concluir con 2 ejemplos que Jesús da ahí. El 5, ¿lo tenemos, hermanos? Todavía están aquí, hermanos. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amiga, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama. He estudiado este pasaje y en aquellos tiempos la gente casi todos dormían juntos en un cuarto. No es como hoy de que un montón de cuartos en una casa, ¿verdad? Este hombre estaba ya ahí. Habían casas que eran un solo cajón. Él ya estaba ahí. Si se levantaba iba a despertar los niños. Hermanos, iba a ser una molestia. Este hombre ya vino bien noche. Quizás a usted, a mí viene una vez a la mente que alguien tocándome la puerta ya tan noche. Y estos eran amigos, dice. Pero él le dijo, no me molestes. La puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos, le dice. Pero mire lo que le dice. Os digo, dice Jesús en el 8, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y la palabra importunidad, hermanos, significa persistencia, audacia, descaro. O sea, este hombre, hermanos, fue sin vergüenza a tocar en la noche, ¿verdad? No le dio vergüenza, tuvo un cierto descaro. Tuvo una persistencia. Aquel le dijo que no, pero él siguió ahí. Entonces, este no se levanta porque por su buen corazón, por la amistad, sino porque si no, este no nos va a dejar dormir. Está
por su descaro. ¿Y qué dice Jesús después? Yo les digo, el 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llame se le abrirá. ¿Ve el punto de Jesús? Cuando venimos a Dios en oración, para Dios no es una molestia, hermanos. Cuando oramos, no es como que a la medianoche nos toquen la puerta, nos despierten a los niños y quien quiere. No, para Dios Jesús dice, vengan. Si llaman, yo voy a abrir, está diciendo Él. Si piden, yo les voy a dar. Si me buscan, me van a encontrar. No van a encontrar rechazo, no van a encontrar, queja de mi parte. Y en la Biblia constantemente nos llama a Dios a acercarnos a Él, a buscarle a Él, a orar a Él. Ahora Santiago dice, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque piden ¿qué? Mal para gastar en sus deleites. Como vamos a ver más adelante, Dios es un buen padre, ¿verdad? Porque dice el 11, ¿lo tiene? Imaginémoslo así. Andy, Gaby y la hermana Daniela se sientan hoy en la noche en la mesa. Y la hermana Dora viene con un cobertor a la comida y les pone el plato. Y cuando abren, ven una serpiente, un escorpión y una piedra. No va a ocurrir, ¿verdad? No va a pasar. O imagínense, hermanos, de que el hermano Ricardo va a Guatemala y su mamá se sienta a prepararle una comida. Él se la va a comer, no va a estar pensando, ¿tendrá veneno esta comida? No. Porque el corazón de Gaby, del hermano Ricardo, el mío, está confiado cuando nuestra mamá nos da la comida, ¿verdad, hermanos? Y se preparó con amor. Y hermanos, y lo que aquí estamos diciendo, por así decirlo, es Dios en Santiago dice, no les daba lo que pedían porque estaban pidiendo cosas malas. Dios no va a dar la piedra. Dios no va a dar la serpiente. Él solo va a dar buenas cosas. Jesús dijo, lo mismo esto lo repite Jesús en Mateo 7 y Él dice, el Padre Celestial dará buenas dádivas, buenas cosas a los que se lo piden. Hermanos, por eso es que Dios dice esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ustedes, si son malos, le dan buenas cosas a sus hijos, dice Jesús ahí. ¿Cuánto nos más dará el Espíritu Santo, el Padre, a los que se lo pidan? Dios está diciendo, pídanme, yo les daré mi espíritu. Y les daré buenas cosas. Y les daré, hermanos, dice Él, lo que ustedes pidan para mi gloria y porque yo los amo. Y quizás esto sería una buena conclusión. Ayer en la noche estaba leyendo un libro. Y en este libro, hermanos, el hermano Tony Merida dice de que él y su esposa no pudieron tener hijos. Entonces, al no poder tener hijos, comenzaron a ver para adoptar niños. Y como él siempre ha estado activo, ¿verdad?, en el ministerio, predicando en seminarios, plantando una iglesia, haciendo misiones, sosteniendo misioneros. Hermanos, Dios lo ha usado a él de una manera muy especial. Dice él de que en Ucrania estaban haciendo misiones, levantando iglesias. Y hablaron de ir de adoptar 2 niños. Y él dice que van a Ucrania. Y al final vinieron con 4. Y adoptaron 4 en vez de los 2. Y después dice que creo que fue en otro viaje, conocieron a otro niño de Etiopía. Y lo adoptaron también. Un niño de 5 años. Y dice que era Navidad. Y dice que él entra a la casa de sus papás. Y ahí estaban los hermanos de él, primos. La casa estaba alegre, habían alabanzas, había comida. Y este niño de 5 años iba entrando con él, apenado, con un poco de pena. Dice que como él lo vio así, ¿verdad? Se agachó y él le dijo, hijo, todos estos que vas a ver acá son tu familia hoy. Ese es tu abuelo hoy, es tu abuela, es tus tíos. Yo soy tu padre, eres parte de nuestra familia. Tienes mi apellido, le dice él. Y dice que entraron y vieron los regalos. Y comenzó a ver el niño de que se estaban dando los regalos y él estaba ahí. Y comenzó a ver que comenzó él a recibir regalos también. Y los tíos, ¿verdad? Gracias a Dios que tenía buenos tíos, hermanos, le daban regalos.
Comenzó él a recibir regalos, su padre le dio regalo y todo. Y este niño, dice él, estaba tan feliz porque de estar en un orfanatorio, de estar huérfano, de estar sin familia, a hoy tener una familia. Y dice el hermano Tony, así es cuando alguien se salva, dice. Cuando alguien viene a Cristo y es salvo, la Biblia dice que nos da Dios el espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor. La iglesia viene a ser nuestros hermanos en Cristo, una familia. Y recibimos el regalo de la salvación, de la vida eterna, de un don espiritual. Y yo añadiría, hermanos, lo que dice Romanos 8:32, si Dios no se reservó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Así como ese niño, hermanos, ese día, la familia de Tony Merida fue de él. Los otros hijos vinieron a ser hermanos de él. Todo lo que era de Tony Merida vino a ser de él. Lo mismo ocurre cuando alguien viene a Cristo. Y con esa confianza debemos orar. Stephanie leyó, ¿verdad? Hebreos 4, 14 al 16, donde dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia. Abba Padre, dice la Escritura. Hermanos, era una confianza, hermanos, tan íntima de que nos ha dado Dios en el Nuevo Testamento. Y nos ponemos de pie, hermanos. Yo quisiera de que no solo seamos oidores, pero hacedores de esta predicación, ¿verdad? Porque si solo leyó los versículos, solo escuchó las anécdotas, las historias, las ilustraciones, pero si el próximo domingo venimos aquí y usted otra vez pasó la semana quizás sin orar, ese no fue el propósito de esto, hermanos. Yo no quiero venir a la iglesia a perder mi tiempo, ¿verdad? Ni creo que usted tampoco venga aquí a perder su tiempo. Hermano Ricardo dijo la otra vez, si nos dieran $300 por venir a la iglesia, no faltáramos, dice él. Pero aquí Dios nos va a dar algo más grande, hermanos. Su Hijo, su presencia, su favor. Por tanto, vengamos, hermanos, y acerquémonos a Él, ¿verdad? Oramos, hermanos, por favor, mientras Daniel pasa. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.